A continuación, Destino Libertad. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta de crítica y construcción junto a los protagonistas del ámbito social, cultural, político, entre otros, con propuestas interesantes sobre temas de coyuntura, con la conducción de Cristina Reyes. Destino Libertad. Buenas noches amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva edición de nuestro programa Destino Libertad. Es un placer acompañarlos nuevamente, como es de su conocimiento, tratamos siempre temas de relevancia e interés nacional. Nos encontramos a vísperas de un proceso electoral que será determinante para nuestro país. Por eso hemos organizado un ciclo de entrevistas que nos ayudarán a visorar y analizar este panorama. Para conversar sobre esto, hemos invitado al analista político Alejandro Zavala, a quien le damos la bienvenida. Hola Cristina, muchísimas gracias por invitarme, un placer. Gracias Alejandro por aceptar la invitación. Vamos a leer un poquito de tu perfil. Alejandro tiene estudios de pregrado en comunicación y literatura en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y es máster en dirección de comunicaciones corporativas en UCES, Argentina, y cuenta con estudios de political management en la George Washington University. Ha trabajado en varias campañas electorales a nivel nacional y regional. Alejandro, nuevamente bienvenido a nuestro programa. Y bien, queremos analizar contigo, estamos entrando a un proceso de elecciones, un poco depurando de los 16 candidatos cuántos finalmente quedarán en la papeleta. Hay algunas encuestas que ponen al candidato correísta todavía liderando estas encuestas. Bueno, escándalos de corrupción. ¿Cuál es tu primera lectura de este escenario antes de conocer a los candidatos ya oficiales? Bueno, yo creo que como una primera lectura es que el tablero electoral hay tres pelotones bien definidos. Un primer pelotón que son tres candidaturas, que son la de Lasso, en alianza con el Partido Social Cristiano, la de Arauz con Rabascal y la de Yacu Pérez por el indigenismo. Esas creo que es un primer pelotón que son los que tienen reales posibilidades. Luego está un segundo pelotón, al que yo llamo el pelotón de la vieja política, que son candidatos reciclados, que son candidatos que ya han tenido su experiencia en política, que son candidatos que ya están, si tú quieres, hasta muy usados. Son candidatos que no les veo posibilidades, que más bien están tratando de hacer dos cosas. O buscar una parcela de poder, qué sé yo, a través de la asamblea o a través de negociar su apoyo en segunda vuelta, o en algún caso, como en el caso, por ejemplo, de César Montúfar, que me parece que él está tratando de llevar a Fernando Villavicencio a la asamblea. Es una causa noble, él está tratando de arrastrar como candidato a la presidencia, creo que él sabe que no tiene posibilidades, pero está tratando de llevarle a Villavicencio a la asamblea, lo cual sería un tema muy interesante. Y finalmente me parece que hay algunos pocos candidatos, como en el caso de Hervas de la Izquierda Democrática, que son candidatos que van a perder, pero van a ganar. ¿Cómo es esto? O sea, no tienen posibilidades, pero tal vez su objetivo es posicionarse, darse a conocer como un primer ensayo. Mira que Mauricio Rodas en las elecciones del 2013 fue candidato y sacó apenas del 5%, fue candidato a la presidencia, pero el siguiente año quedó alcalde de Quito, que es tal vez uno de los puestos más importantes de la política del Ecuador. Entonces, a veces en política también cuando uno pierde, gana. Posicionamiento, que la gente le conozca, que se hable de él y puede empezar a hacer una carrera política como trampolín. Y en esta primera lectura, con estos tres pelotones señalados, ¿cabe la posibilidad de un outsider en medio de todo este gran panorama que todavía tiene que depurarse? Estamos a 4 meses de la elección, me parece prácticamente imposible que entre un outsider, porque básicamente debería ser una persona con altísimo posicionamiento. 4 meses es una locura. Tú has tenido una carrera de 15, 20 años en la política, así se hace política, así se debería hacer política, construir paso a paso. Lo de los outsiders responde a dos elementos. Primero, una persona que tenga unos atributos excepcionales, que uno diga, wow, este tipo
vino a cambiar la política. Y otra cosa es que responda a un momento histórico, que yo no le veo en este momento. Por ejemplo, lo que pasó con Correa en el 2007 fue que la gente estaba harta de los políticos, de los partidos tradicionales y el famoso que se vayan todos. Entonces también corresponde a ciertos momentos de la historia que yo no le veo en este momento por la cantidad de polarización que hay en el electorado. O sea, no creo que sea un momento para un outsider, y creo que en 4 meses le queda muy poco tiempo. Sin partido, sin estructura, es muy complejo realmente. Sí, bueno, sin embargo, también en un primer análisis de las encuestas hay algunas candidaturas que están básicamente congeladas. Y hay también un gran número de electores que están desesperanzados, que están hartos, que no quieren saber de votar por nadie. Sin embargo, todavía si el correísmo continúa liderando estas encuestas de las personas decididas, en tu opinión, ¿a qué se debe? ¿Sería un error que no se les permita participar democráticamente, más allá de que esté en análisis algunos aspectos o requisitos formales que se han cumplido o no se han cumplido? Bueno, Cristina, eso tiene 2 lecturas claramente. Una lectura es absolutamente jurídica, en donde si es que no han cumplido las reglas, o sea, jurídicamente no te salva nadie. O sea, los reglamentos, las leyes que fueron hechas además por ellos mismos están para cumplirse. O sea, lastimosamente es así. Uno no puede saltarse las leyes y convertirse en una especie de Dios para poder saltarse la Constitución y las leyes. Pero la segunda lectura es una lectura que uno podría considerar un poco más democrática, en donde sí, yo estoy de acuerdo, sería al populismo de esta manera, de esta magnitud, se le debería derrotar en las urnas. No se debería proscribirle, porque lo que pasa es que cuando uno proscribe esas candidaturas ha pasado, Naya de la Torre, Perón, algunos ejemplos, Velasco Ibarra en el Ecuador, que cuando han sido proscritos ha sido peor. O sea, la victimización de una candidatura proscrita es tremenda, y en 4 años volvemos a tener elecciones, y eso puede ser fatal si tú quieres. Yo estoy en contra de proscribir, pero también la lectura jurídica, yo no soy abogado, debe importar. También no podemos saltarnos las leyes, es imposible. ¿Y qué le permite al correísmo, a pesar de los escándalos destapados, de las sentencias ejecutoriadas en el caso Sobornos y otros que vinculan al expresidente Correa a su círculo político y económico más cercano, directamente con estos casos de corrupción, que todavía mantenga un voto cautivo en algunas provincias y que todavía un candidato desconocido que acaba de ser pues visibilizado hace pocos meses se mantenga como primera opción en el panorama electoral? Bueno, yo creo que se debe básicamente a 3 elementos. Uno, claramente, que son 10 años de propaganda. 10 años de propaganda diaria, de asfixiarle a la gente con propaganda, de sabatinas, de cadenas, de polarización, de insultos, de persecuciones. Son 10 años que para la cabeza de la gente es muy fuerte, porque acuérdate que la propaganda era incesante, no acababa, era todo el día, todos los días del año. Cortaban los noticieros, era una cosa así, y eso en la mente de la gente queda, es posicionamiento puro y duro. O sea, yo creo que lo segundo es también que ellos dejaron estructura, sin duda. Y yo, por ejemplo, hace unos meses me invitaban a alguna entrevista con algunos colegas, y mis colegas decían que esta campaña va a ser puramente digital por la pandemia. Yo les decía que no, o sea, digital sí, es muy importante, pero miren, yo por ejemplo he visto a Ronnie Aliaga en Guayaquil recorriendo los barrios, a Paola Cabezas en Esmeraldas, la gente, ellos ya trabajan en territorio, y para eso son muy buenos porque tienen una estrategia que les ha funcionado siempre, que es la polarización. Entonces yo soy el bueno y el resto son malísimos. O sea, ellos no hacen propaganda, digamos, a través de las ofertas de campaña ni nada, sino yo soy bueno y ellos son horribles, son malos, son perversos, el rico es horrible, el empresario es malvado, el banquero es una desgracia, y entonces eso cala fuerte en la gente, y la gente se siente como que está representada como una especie de vengador contra los ricos, la gente del pueblo, y piensa que les va a sacar de eso, cuando en la realidad hemos visto que no es así. Sí, de acuerdo, aunque el vengador ha tenido también mucho tiempo para demostrar cambios y, bueno, en algunos aspectos de estructuras, infraestructuras, hemos visto con sobreprecio que han habido, claro, o políticas clientelares en algún sentido. Sin embargo, sí, quizá reconocerles que tienen una gran capacidad de movilización, sí, y de organización. En ese sentido también yo intento un poco en este ejercicio de entrevistadora abstraerme también de mis propias posiciones políticas, claro, y de mi propia participación política. Quisiera que hagas un análisis de la alianza del candidato Guillermo Lasso, la alianza o apoyo, respaldo que le hizo el Partido Social Cristiano en un momento determinado. ¿Ha sumado esto adeptos? ¿Está creciendo esta candidatura? Quizá no tiene un poco
la publicidad que estamos viendo, algo de muy tradicional en un mundo digital, moderno y versátil como el que estamos viviendo? A ver, Cristina, me parece que como golpe de efecto y como una aspiración que tenía mucha parte del electorado, fue una cosa excelente para la tendencia. O sea, que hayan renunciado Nebot y sus candidatos, tú misma, a la presidencia, y le den el apoyo a Guillermo Lasso, para una parte de la población fue importantísimo, más que nada para la opinión pública educada. Esa gente está pero feliz porque ve una opción, porque ve por fin unión, porque no ve sectarismo ni ve separaciones dentro de la tendencia. Entonces, para esa gente es muy bueno. Ahora, el truco está ¿dónde? Yo no sé, si es que te voy a poner ejemplos de Guayaquil, yo no sé si en Isla Trinitaria, en Monte Sinaí, en Ucholote, en la entrada de la 8, esa gente que normalmente vota por Nebot para alcalde, vote por Lasso para presidente. El truco está aquí, y déjame decirte que para mí ese es lo que ha demostrado el equipo de Guillermo Lasso ser particularmente malo, es que las propuestas de Guillermo no encajan abajo. Si es que él no logra entrar en Monte Sinaí, en esos lugares así, con propuestas, que la gente diga, sí, yo considero como una alternativa, la gente, acuérdate que una época votaba Nebot y votaba Correa. Entonces, si es que Guillermo... ¿Y cuál es el punto clave para entrar en esos sectores? ¿Articuladores, voceros, líderes comunitarios? Yo te digo que por eso a mí me parece que el equipo de Guillermo Lasso no ha logrado todavía, después de tantos años, hacer una cosa que es tan, no sé si tan simple, pero se necesita muchísima investigación, mandar a los investigadores, a los encuestadores, a la gente, a hacer focus group, hacer reuniones y ver qué está esperando esa gente, o sea, qué cualidades de liderazgo, si es que necesitan un liderazgo más fuerte, entonces mover un poquito a la más fuerte. Si necesitan unas propuestas de empleo, ver cómo les porque claro, Guillermo tiene propuestas como una agresiva inversión extranjera, como abrirnos al mundo, como un montón de cosas, que eso no sé si a la gente del pueblo realmente les llega, no sé si entiende muy bien cómo va bajando eso en la escalera. Si es que ellos no logran realmente conectar la candidatura con la gente de abajo, yo creo que correrían el riesgo de que pase lo que te dijo, que hay gente que votaba por Nebot y votaba por Correa. Entonces, ese es el reto que tiene Guillermo Lasso en estos 4 meses, y ese es lo que deberían estar haciendo este rato su equipo. O sea, deberían estar ahí. Yo dudo de los asesores y de los consultores que no van a los barrios. O sea, que todo hacen desde una oficina. Oye, si tienes que estar ahí para ver qué dice la gente, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son los líderes de opinión. Muchas veces la gente del centro a la derecha comete el error de que fui a un canal importantísimo, a una radio importantísima, a un periódico importantísimo. Y esos no son los líderes de opinión que ve la gente de los barrios populares. Mira el ejemplo de Yunda. Yunda no iba nunca a los canales populares, pero tenía una radio que en el sur todo el mundo escuchaba. Y él ganó jugando boli en los barrios y con su radio. Date cuenta. Entonces, si es que no aprendemos de eso, si pensamos que los partidos del centro a la derecha solo van a los barrios del momento de la campaña, esa gente no les cree. Cristina, tú has caminado ahí. Ustedes, el Partido Social Cristiano, sí ha logrado articular esa cosa en los barrios, tienen su estructura en los barrios de Guayaquil. Eso yo no sé si Guillermo Lasso lo tenga en los barrios de Quito, Guayaquil, Santo Domingo, Puerto Viejo, Manta, Esmeraldas, Riobamba, no sé si lo tenga. Y ese es el reto. Y analicemos ahora, estamos en pandemia, la pandemia aún todavía no ha pasado, a pesar de que acabamos el estado de excepción. Hay el COE, los COE cantonales pondrán algunos tipos de restricciones para eventos públicos, privados y demás. Tú mencionabas el tema digital, que no es suficiente, además que también el Ecuador tiene una brecha digital impresionante en barrios urbanos marginales, rurales, que no tenemos todavía la conectividad, la digitalización que quisiéramos. Y esto de movilizarse, ¿será un gran problema para algunos candidatos el movilizarse, las campañas tradicionales, las grandes caravanas? ¿Cómo los asesores políticos ven que vamos a tener que combinar entre la campaña digital segmentada, con mensajes segmentados, y los recorridos puerta a puerta de los candidatos? Bueno, cuando uno diseña una campaña, lo que está ahorita en boga, digamos, y lo que más se hace en campañas políticas es lo que se llama la microsegmentación, lo que tú decías. Y entonces, para cada segmento etario, poblacional, socioeconómico, necesitas ver cuáles son las herramientas precisas. Entonces, como tú dices, tal vez esos barrios que ni siquiera pueden acceder a educación, Cristina, o sea, no pueden educarse porque no tienen equipos, porque no tienen conectividad, porque no tienen plata para hacer recargas, ¿cómo les vas a llegar con herramientas digitales?
digitales, tienes que movilizarte. Y además, yo no me arriesgaría a ser puramente digital cuando los otros van a estar recorriendo los barrios. O sea, es cederle territorio a tu oponente, a tu adversario. Entonces yo jamás haría eso. Yo creo que tienen que hacerlo como sea. Tendrán que achicar los grupos, tendrán que hacer más caminatas y menos caravanas, ese tipo de cosas, no hay aglomeración. Pero yo no cambio, yo en los barrios populares no te cambio el contacto y estar con la gente por nada digital. Ahora, lo digital también trae consigo una cosa que es muy importante, saber acomodarse en las redes. Yo he visto, por ejemplo, que ahora hay muchos candidatos que están en redes por estar, y me parece un absurdo. Hay gente que terminan haciendo unos papelones terribles. Tú tienes que saber hasta dónde cada red te acomoda, hasta dónde cada red tiene penetración, porque, por ejemplo, los que somos muy animales políticos estamos mucho en Twitter. Twitter tiene 1 millón de cuentas y de esas 100,000 habilitadas, 100,000 que se usan. Es una pero absoluta burbuja. Facebook tiene 13 millones, de las cuales 8 millones están habilitadas, pero de esos 8 millones, ¿cuánta gente las utiliza para ver política? ¿Cuánta gente piensa que es de intromisión? Y después de Instagram y TikTok, que realmente son incipientes y que en esta campaña por lo menos no van a ser definitivas para nada. O sea, es de estar por estar. Salvo que el candidato logre conectar de alguna manera, sí, y de forma... Son redes un poco más agradables, más personales, sí, más familiares. Sí, exacto. O sea, yo creo que sí te pueden dar un poco de ablandamiento de imagen, un poco de acercarte a que la gente vea tu día a día cotidiano, pero ahí lo importante es elegir si te acomoda o no. O sea, claro, por ejemplo, y además mutar de red en red, no son iguales. O sea, yo no puedo subir mi mismo video de Facebook a Instagram, de Instagram a TikTok. Mira el ejemplo de Bukele. Bukele, que fue el candidato millennial que ganó en una sola vuelta en El Salvador. Impresionante. El tipo a los 35 años ganó con una sola vuelta en un país que tenía un bipartidismo que era pendular. O sea, formó su propio partido 8 meses antes de las elecciones y barrió. ¿Por qué? Porque él utilizaba Facebook Lives normalmente a la noche, a la hora de que la gente veía la novela, y le cambió la novela o el noticiero por el Facebook Live de Bukele. Sin embargo, como él es hijo de migrantes libaneses, es un tipo que tiene mucha plata. Los migrantes libaneses en Guayaquil hay muchísimo, son gente de comercio y de muchísimo trabajo, entonces eso tenían una fortuna sus padres. Y en cambio él en Instagram enseñaba sus viajes a Las Vegas, sus autos, ese tipo de cosas que, si tú quieres, más superficiales, pero que le conectó con la gente de Instagram, y fue una locura cómo subió los usuarios de él. Pero supo Facebook meterle más política en los lives, nada más, en los lives de la noche, y hacerle como una especie de telenovela, si tú quieres, de la noche, y en Instagram mutó. Entonces eso también es muy importante. Hay otros presidentes que han utilizado, que también tienes que saber qué utilizar. Si tú ya quedas como muy veterano, digamos, por no decir muy mayor para una red social como TikTok, ¿por qué no utilizaron influencers? Hay muchos candidatos que utilizan a sus hijos, a sus hijas. Entonces la hija va contando desde su smartphone cómo va la campaña del papá, y la gente sí le cree a la hija en TikTok porque está en TikTok y es de TikTok. Entonces todas estas cosas dentro de la estrategia digital tienen que ser muy importantes, además conectada con la estrategia madre, que es la que define todas las líneas editoriales de una campaña. Vamos ahora a los temas centrales de la mayoría de candidatos y que son las preocupaciones nacionales según encuestas también. El tema de salud, por la pandemia que nos ha azotado a Guayaquil principalmente, que en Quito todavía está en unos niveles preocupantes, el tema del empleo, de la economía, de la reactivación. ¿Cómo crees tú que los candidatos deben explorar, analizar y potenciar estos temas para llegar a los ciudadanos con propuestas, con soluciones? Bueno, en eso yo creo que ahí sí te voy a reconocer que Guillermo Lasso ha hecho un buen trabajo en dos sentidos. Primero, que se puso a trabajar con el tema de salvar vidas del momento que empezó la pandemia, y eso a la gente sí le gusta, porque en esa época todavía no era campaña pura. Entonces la gente sí dice, bueno, sí donó, sí estuvo ahí. Sabes que es complicado, a veces cuando estás en campaña donas y la gente dice dona porque está en campaña. Pero él lo hizo unos meses antes y me pareció que se anotó un punto ahí con la gente, porque llegaron a casi todo el Ecuador, digamos, se vio por lo menos un trabajo eficiente y muy solidario y muy extenso. Y el segundo punto que se anotó sí fue nombrarle a un médico reconocido como Alfredo Borrero, que tiene experiencia, que ha sido decano de la universidad, que ha sido administrador del Hospital Metropolitano, que es un médico conocido y reconocido, que tú sabes que el vicepresidente, según la Constitución, tiene las atribuciones que el presidente le delega. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a decir Lasso? Le voy a delegar la salud a un médico que es especialista. Entonces, yo creo que ahí ha hecho un buen trabajo. Ahora, lo más importante es que todas esas propuestas, Cristina, tienen que bajar de la absoluta racionalidad a la emoción. Nosotros somos absolutamente emocionales, es una cosa de locos. O sea,
yo he estado en otras partes del mundo y a veces cuando en Washington, por ejemplo, ven los gringos, las campañas nuestras, se matan de la risa. Dicen, oye, ustedes son puramente corazón, parecen telenovela. O sea, ni te hablo de las campañas en Perú, en México, que son la Rosa de Guadalupe, pero directamente. Pero ahora serán bolsillo también en esta elección. Es increíble. Ahora serán corazón y bolsillo porque la gente está Pero eso es lo que digo, o sea, está bien que el empleo, pero ¿cómo le haces emocionar a la gente para que, mira... Y cómo dos personas mayores de 60 años, que todavía creo yo tienen una política un poco tradicional, logran conectar con la emoción de la gente a través de estas propuestas. Lo digo también a diferencia de otras candidaturas, que la del correísmo, por ejemplo, que ha elegido un chico joven, que no era de la clase política tradicional del correísmo. ¿Cómo logras eso, conectar con el público millennial y centennial, que son cerca del 50% del padrón electoral? Bueno, precisamente de eso vivimos nosotros, ¿no? Esa es la magia. Gracias a eso nosotros comemos todos los días. Claro, lo que hacemos los consultores políticos es ser un puente entre el pueblo y el candidato. Lo que pasa es que normalmente los candidatos tienen un grave problema, que se llenan de burbujas, de asesores, de choferes, de simpatizantes, y les desconectan totalmente con la gente. Entonces lo que nuestro trabajo, nuestra misión absoluta dentro de una campaña es saber con qué herramienta, con qué mensaje, con qué lenguaje, con qué forma, con qué tipo de liderazgo tienes que hacer eso. O sea, mira, este es el público objetivo, y a esta gente hay que hablarle así, de esta forma. Esto es lo que les gusta, estos son y eso tiene que estar previamente súper investigado. Mira lo que hizo Durán Barba con Macri en Buenos Aires. O sea, Macri estaba visto como el niño rico, como el niño plástico, como el niño sobrado, que tenía una papa en la boca y no entraba en los barrios populares. Pues, que bailaba horrible, claro, y el bailecito logró ser popular. Bueno, Durán Barba lo que hizo fue esta estrategia de timbrar, de que Macri iba a los barrios populares y le timbraba a la gente, y la gente bajaba. Claro, hacían una inteligencia previa, que eso es lo que no sabe la gente. Eso es lo que hacemos los consultores. El tipo mandaba gente antes, llenaban un formato, entonces le decían a la gente, oye, ¿qué pasa aquí en este barrio? Uy, la inseguridad, la cancha de fútbol, mira, esto, no sé qué, no sé cuánto. Y Macri llegaba un formato, se lo veía, se lo aprendía de memoria, al día siguiente iba y le decía, uy, yo te voy a mejorar la seguridad, Entonces la gente decía, wow, este tipo sí me conoce. Claro, y entonces, además, hacían una investigación de la casa que timbraba, y todo esto filmaban y lo subían a redes. Entonces se veía como un candidato más cercano, como una persona que entendía los problemas de la gente del pueblo, y poco a poco les fue acercando. Y entonces la gente del pueblo se viró y terminó siendo presidente de la nación. Ahora me gustaría un poco también tu opinión como asesor político, legislativo, sobre lo que, bueno, primero lo que está pasando con esta asamblea, de la que es vergonzoso ciertas actuaciones, ciertos integrantes, algunos ya presos, huidos, en fin, tenemos realismo mágico de Macondo y de 100 años de soledad se queda corto a lo que pasa en el Ecuador. ¿Qué tan importante será los candidatos asambleístas de los distintos partidos políticos, que todavía hay algunas críticas en la opinión pública de algunos de ellos, primero para renovar esta institución, y luego también para, como líderes locales, sumarle votos, adherir votos a los candidatos, en este caso a la presidencia de la República? Bueno, primero que yo veo algún sentido un poquito más de maduración de los partidos políticos. Hemos visto que en las campañas pasadas era un desfile de artistas, sin estigmatizar absolutamente a nadie, porque todo el mundo es capaz y todo el mundo constitucionalmente tiene derecho. El recurso, digamos, claro, recurso de la popularidad, de solo la popularidad. He visto que en esta campaña son ya muy raros los casos de este tipo de cosas. He visto que algunos partidos políticos se han esmerado en conseguir mejores cuadros, y eso es lo que debe ser la política. O sea, el problema es que la mayoría de partidos políticos en el Ecuador no hacen sus deberes. O sea, tienen 4 años de entre elección en elección, y tienen un fondo partidario además que les entrega el CNE. Para formación. Para promoción, y irles diciendo a tus cuadros poco a poco, irles posicionando, irles haciendo caminar, irles haciéndose ser conocidos, y sobre todo capacitándoles en lo que es la política. Pues, o sea, tienen que saber, si van a una asamblea, cómo es el proceso de aprobación de una ley. Hemos visto unos papelones en esta asamblea que dan ganas de llorar. O sea, no tienen ni la menor idea, no saben proceso legislativo, no tienen idea de técnica legislativa. Cuando hablan son una vergüenza. No hay uno que sostenga un discurso de 10 minutos, un asambleísta que no pueda sostener un discurso de 10 minutos, perdóname, yo en las conferencias hablo hora y media, me mandan a callar, amigo. O sea, entonces me parece vergonzoso que los partidos políticos no hagan sus deberes. Y yo sí creo
y espero que esta vez la gente tenga un poco más de madurez. Así como han madurado los partidos, también que madure la gente y vaya escogiendo los mejores perfiles y que vaya investigando un poco qué hacen esas personas, cuál es su trayectoria en la cosa pública, en la cosa privada, en cualquier actividad que desempeñen, como para que le haga merecedor de llegar a una asamblea. O sea, yo creo que si esta asamblea, que ha sido tan vergonzosa, con excepciones del caso como siempre, no le hace madurar a la gente después de ver todo lo que hemos visto, no nos salva a nadie. O sea, si esta vez la gente no escoge a los mejores asambleístas y los más preparados, ya no nos salva a nadie. Sí, me gustaría un poco también abordar, según las nuevas reformas al Código de la Democracia, que también hay criterios divididos en torno al tema de la obligatoriedad de que las mujeres lideren y ahora paritariamente las listas, que los binomios presidenciales desde el 2025 sean integrados por hombres, mujer o mujer, hombre. Más allá que me siento involucrada también en la pregunta que te voy a hacer, pero bueno, no voy a utilizar mi ejemplo. ¿Por qué hay ausencia de candidatas mujeres? Empezamos con 2, solo nos quedamos con una, que creo que falta mucho, es la candidata de gobierno, que también tendrá que asumir la factura social y política de este gobierno en curso. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo tienen que trabajar los partidos políticos en vista también de cumplir estas nuevas cuotas de obligatoriedad, pero en sí mismo no por una cuota, sino por el hecho de formación de liderazgo femenino tan importante para la construcción de un país, para la inclusión de las mujeres en el avance y el desarrollo del Ecuador? Bueno, Cristina, yo creo que eso responde no solo a un tema político, definitivamente, es un tema muchísimo más estructural. Yo trabajo en política hace 20 años y realmente el machismo estructural que existe en la sociedad todavía es muy fuerte. O sea, qué difícil, por ejemplo, cuando se hacen reuniones políticas, normalmente por las noches, porque nadie trabaja de político. O sea, tienen su trabajo y a las noches van a los partidos, a los movimientos, a reunirse. Y ¿sabes lo que es para una mujer tener que dejar a sus hijos? Y a veces que el marido llega y exige la comida y ese tipo de cosas. No lo sé, porque bueno, pero bueno, yo sí, porque he visto. pero también, por supuesto que las mujeres solteras también tenemos nuestras complicaciones. Exacto, pero te digo que hay todavía un machismo estructural de la sociedad en general, que primero hay que luchar contra eso, y después dentro de los partidos políticos sí, lo que hay que hacer es una cosa muy importante para mí, o sea, olvidarse del relleno, o sea, no porque te falten vas a poner a cualquiera. Es como lo que hablábamos hace un segundo de los futbolistas y de los artistas y ese tipo de cosas. Lo mismo con las mujeres, o sea, pongan a las mujeres que tengan realmente vocación, que tengan realmente preparación, y los partidos políticos también no les pongan de relleno. O sea, hagan su propia cantera de mujeres. O sea, yo he visto que los partidos políticos que hacen frentes de mujeres tienen mucho más cantera, porque normalmente a los maridos, a los esposos machistas, van al frente de mujeres, son solo mujeres, entonces te hago menos problema. Así es, lastimosamente nuestra sociedad es así, y no creo que cambie muy rápidamente, pero yo sí creo que las mujeres están absolutamente preparadas, que las mujeres además en la asamblea son las mejores. Hemos visto en la pandemia que las mejores gobernantes son mujeres. La presidenta de Nueva Zelanda es mi nueva ídola, absolutamente. También, entonces sabemos que lo pueden hacer, sabemos que están preparadas, y es cuestión de que vaya cambiando este machismo estructural tanto dentro de la sociedad como dentro de los partidos políticos. Sí, se me queda por el tiempo tu opinión sobre el debate presidencial en Estados Unidos, en fin, pero simplemente quisiera concluir esta entrevista con qué nos espera en esta campaña electoral. Una campaña sucia, una campaña que invadirán los trolls las redes sociales, o tú crees realmente que se logre rescatar la cultura de debate, que las propuestas estarán sobre la mesa? ¿Qué nos espera? Yo el otro día reflexionaba justo por eso y decía, estoy envejeciendo, definitivamente estoy envejeciendo. Y decía porque yo he llegado a extrañar las campañas anteriores. Las campañas anteriores, vos veías los líderes que había antes, Borja, León, Sixto, Roldós, y eran unos oradores impresionantes y se discutían visiones de país, contrapuestas, pero era una pasión por la política, era ideología pura. Hoy es guerras de encuestadoras, guerras de periodistas y medios afines, guerras de granjas de trolls, guerra de bots, guerra de influencers. O sea, ese tipo de cosas le están sacando el alma a la política. El alma de la política siempre fue la ideología, la propuesta, la visión del país que me estás queriendo dar. O sea, yo sí quiero saber qué piensas de la economía, qué piensas del empleo, qué piensas de la educación, qué piensas de la parte social, pero le están sacando el alma con estas cosas, le están
banalizando totalmente y todo se vuelve tan superficial como la gran mayoría de las redes sociales y es una pena. Estoy envejeciendo definitivamente. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Habrá otra oportunidad para seguir conversando y profundizando. Nos acompañó Alejandro Zavala, analista político, sobre lo que nos espera en estas próximas elecciones presidenciales en el Ecuador. Muchísimas gracias a ustedes por estar en sintonía. Saben que nos pueden escribir a las redes sociales que aparecen aquí en pantalla y hacernos sus sugerencias y comentarios. Recordar siempre, la libertad y el amor se construyen todos los días. Soy Cristina Reyes, hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Destino Libertad, un espacio de crítica y construcción junto a los protagonistas del ámbito social, cultural, político, entre otros, con propuestas interesantes sobre temas de coyuntura, con la conducción de Cristina Reyes. Destino Libertad.